¿Qué opinás de la compra en Pozo? Linda pregunta esta. Bueno, yo sobre lo que es las inversiones en Pozo tengo una idea importante porque antes de matricularme y ser corredor independiente y asociarme a inmobiliarios.com, trabajé en una inmobiliaria muy grande en Buenos Aires, una de las que más emprendimientos, proyectos en Pozo tienen, y tuve la suerte de poder vender muchos departamentos en Pozo en 2017, 2018, 2019, hasta 2020 inclusive. 2021 también en realidad, antes de venir para acá hice un par de ventas. Entonces más o menos conozco el tema. ¿Qué opino de invertir en Pozo? Por un lado, que puede llegar a ser un gran negocio, siempre es muy importante entrar al principio. Lo ideal sería entrar al momento que se compra la tierra, es decir, al momento que se compra el lote, entrar directamente como inversor. Como si te dijese que el lote vale, no sé, $500.000, bueno, vos ponés $150.000 y te corresponde un porcentaje. ¿Me explico? Eso sería lo ideal, entrar como inversor desde el momento cero, es cuando más ganancias se supone que vas a tener. La segunda opción, el siguiente nivel, sería ingresar con el proyecto, no como inversor inicial, pero cuando el proyecto todavía no arrancó, ya como comprador, digamos, como consumidor, no como socio, pero cuando el proyecto recién se está lanzando, porque generalmente existe lo que es la preventa, donde se venden algunas unidades a un precio bastante interesante. Porque ya después, si compras con el edificio hecho por la mitad, ya ahí la ganancia, los beneficios dejan de ser muy buenos y pasan a ser beneficios donde ya el riesgo pasa a tener un rol mucho más importante, ¿no? Cuando digo riesgo me refiero, ¿qué pasa? Hay mucha gente que compró en Pozo en 2018, por ejemplo, y se suponía que cuando el edificio esté terminado en 2021, más o menos 3 años es lo que dura una obra normal de 8 pisos, se suponía que cuando el edificio estuviese terminado iba a valer un 30% más, un 35% más. El problema es que en el medio pasaron un montón de cosas que ya saben. El dólar pasó de 20 pesos a 200 en 2 años, vino una pandemia, no hubo más crédito, se empezó a acumular mucho stock y pasamos de 6.000 ventas por mes en 2017, o sí, 5.000 y pico en 2018 a 2.000 y pico en 2021 y 2022, pero teniendo mucho más stock. Entonces, en definitiva, lo que pasó es que los precios de cierre bajaron muchísimo. El metro cuadrado a estrenar, que por ejemplo en Palermo valía 4.500 o en Caballito valía 3.000, 3.200, pasó a valer en Caballito 2.000, 2.100 y en Palermo 3.000, 3.100. Entonces, como los precios bajaron mucho, hubo mucha gente que compró en Pozo y hoy tiene que vender el departamento con llave en mano casi al mismo precio que lo compró, o inclusive más barato, lo cual pareciera ser una locura. Bueno, eso es parte del riesgo que tiene obviamente invertir en una obra en Pozo, y sobre todo en Argentina, donde las cosas cambian todo el tiempo. Si nosotros tuviésemos una economía más estable y más previsible, claramente el riesgo sería mucho menor. Pero bueno, en Argentina lamentablemente las reglas del juego no son muy claras y a veces puede pasar que haya años donde la gente gane mucho, porque convengamos que la gente con las inversiones en Pozo durante mucho tiempo ganó mucha plata. Les quiero mostrar ahora en nuestro modelo de tasación, por ejemplo, tenemos un gráfico muy interesante. Bueno, acá ves, dice la cantidad del stock que hay en venta, lo que se vendió, te muestra que se vende una de cada 100, en realidad son casi 2 de cada 100, casi el 2%. Estos gráficos son súper interesantes, voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver mejor. Por un lado vemos cuántas escrituras hay en la capital federal y vemos, por ejemplo, que en el 2017 se hicieron 63.000 y en 2020, que fue la muerte, se hicieron 18.700. Y acá vemos a cuánto se publican las propiedades. Tengan en cuenta que el valor que se toma, esto es el valor promedio del metro cuadrado en Buenos Aires. El valor promedio que se pondera en Buenos Aires es un departamento usado de más o menos 50 años en Almagro, cuarto piso a la calle. Orientación este u oeste en su defecto. Fíjense como el metro cuadrado promedio en la ciudad de Buenos Aires estaba a $2.400 en el año 2018-2019, porque si bien la crisis arrancó en 2018, los precios recién empezaron a bajar en 2019 y hoy está 1.584. O sea, acá ya tenés la baja real de los valores de lista. Esto no lo digo yo, no es la opinión de nadie. Estos son los valores de lista, es el promedio de los valores de lista en Zona Prop, en Argenprop y en Mercado Libre. Es toda información que recopila la página del reporte inmobiliario, de quien acá vemos la fuente. Entonces, si vos compraste en Pozo acá y vendés acá, o sea, vos compraste algo que por estar en Pozo era muy barato, pero lo compraste en una época donde todo estaba muy caro y hoy lo estás vendiendo a estrenar, que se supone que estrenar un producto debería ser más caro. El problema es que estás comprando en una época de crisis, entonces la operatoria te salió mal. Ahora, si vos hubieses comprado en Pozo en el año 2014 y hubieses vendido en 2018,
ganabas un montón de plata y eso es lo que sucedió durante mucho tiempo. El problema es que como fue un gran negocio durante mucho tiempo, mucha gente se entusiasmó. Entonces cualquier fulano que tenía un lote, por ejemplo, una casa con posibilidad de construir acá en Buenos Aires, se juntaba con un arquitecto amigo y un inversor y hacían un edificio. Entonces hoy tenés la ciudad plagada de edificios en obra, hay miles de emprendimientos en ejecución en Buenos Aires en este momento y sin embargo hay poca demanda para los emprendimientos. O sea, hay poca demanda en relación a todo lo que hay ofrecido. ¿Y por qué hay poca demanda ahí? Entre otras cosas porque la gente no sabe lo que va a pasar con el país, no se sabe quién va a gobernar a partir de 2023, cambia el ministro de Economía cada un año y medio. Es realmente un problema la realidad que estamos teniendo. Entonces, invertir en pozo en Argentina, la verdad es que tiene demasiado riesgo, en mi opinión. No riesgo de que no te terminen el edificio, porque ese miedo también existe. Siempre la gente conoce la historia del cuento del tío, de la constructora que arrancó una obra, un proyecto, vendió todo y se fueron del país con toda la guita. No. Eso, si bien puede llegar a pasar, no es imposible, no es lo más normal. La gente piensa que eso es algo normal, pero eso es algo anormal, eso es algo que no debería pasar. Distinto es que se complique genuinamente un proyecto por falta de fondos, por ejemplo, esperaban vender una unidad cada 20 días y al final están vendiendo una unidad por año, entonces como que no tienen fondos. Esto pasa mucho justamente con los fideicomisos y cuando la desarrolladora no tiene la experiencia suficiente, entonces tampoco tiene la espalda financiera para bancársela, porque hay muchos emprendimientos donde la constructora tiene la espalda financiera para bancarse la quizá 90. Es decir, quizá esperaban vender en los primeros 6 meses 10 unidades y venden 2, pero no importa porque la constructora básicamente a veces tiene la plata para hacer todo el edificio. Por lo tanto, nada, terminan haciendo el edificio igual, después lo venden terminado. Si se quedan algunas unidades por muchos años no les importa. ¿Cuántos edificios hay en Buenos Aires que están terminados hace un montón y sin embargo quedan un montón de unidades para vender? Y sin embargo los desarrolladores esperan. De hecho, cuando uno va a tasar hoy un producto a estrenar y ese producto es del desarrollador o de un inversor, muchas veces el desarrollador o el inversor no está de acuerdo con la tasación, con los valores actuales de cierre, entonces prefieren esperar. Y porque básicamente pueden esperar, que hay desarrolladoras que pueden hacer básicamente todo el edificio sin vender. Entonces, a lo del tema del riesgo, el riesgo de invertir en pozo no es que no te terminen el edificio. El riesgo de invertir en pozo es que vos comprás, por ejemplo, a $2.000 el metro para vender teóricamente unos años después en 2.800, pero el problema es que si vos compraste en pozo en 2018 y querés vender hoy en 2022, y vas a vender a la misma plata o inclusive un poco menos de lo que lo pagaste. Entonces, invertir en pozo puede salir mal, sí. Puede salir mal si vos compraste acá y querés vender acá. Ahora, si vos compraste acá y vendiste acá, te salió redondo.